Presentación. Sí, se ve perfecto, se ve Sí, excelente. perfecto. Listo. Hola, hola, buenos días con todos. Qué alegría verlos nuevamente a todos, reunidos aquí a la maravillosa familia del SLARP y todo el equipo de Sudamérica, para una presentación increíble que vamos a tener el día de hoy con la doctora Alejandra Bedoya, una maravillosa persona, una amiga muy querida y una maravillosa participante, amiga cercana de todo el equipo del SLARP. Hoy día vamos a tener una presentación muy interesante que va a tratar acerca de infecciones MSK en el neonato y el infante, que va a estar buenísima. Alejandra Bedoya es radióloga pediátrica del Hospital Siquits, un hospital maravilloso, y ella es radióloga musculoesquelética pediátrica. Muchísimas gracias, Alejandra, por participar el día de hoy. Estamos encantados de tenerte en esta charla. Y adelante, el podio es todo tuyo. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. La verdad para mí es un placer poder dar esta charla y estar aquí con el SLARP, que yo amo y me parece que están haciendo un trabajo espectacular. Entonces, decidí este tema de infecciones neonatales porque siempre como que yo siento que cuando hablamos de infecciones bacterianas en niños, dejamos a un lado los neonatos porque es un grupo diferente y me parece que es muy difícil poder diagnosticarlas adecuadamente. Entonces, he recopilado algunos casos que hemos tenido como en los últimos años para poder mostrar cuáles son los hallazgos imagenológicos, principalmente en resonancia magnética, en neonatos e infantes. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar hoy pues está en nuestro paper del 2023 de los protocolos de resonancia magnética para niños en osteomielitis. Entonces, si quieren más información sobre el tema, no solo es de neonatos, sino que es en general en niños, les recomiendo ver este paper de Pediatric Radiology. Entonces, mi charla está en inglés, pero voy a hablar en español, particularmente si hay gente, digamos, que de Brasil o que estén en portugués, pues va a estar en inglés, pero pues yo voy a hablar en español. Entonces, la idea de la charla de hoy es hablar de la fisiopatología de las infecciones musculoesqueléticas, principalmente bacterianas, en neonatos y en general pacientes menores de 18 meses. Yo creo que para mí, obviamente los neonatos es mucho más difícil, pero si embarcamos como menores de 18 meses, tenemos como, o menores de 2 años, me parece que tenemos como un grupo que es diferente a las infecciones pues en niños más grandes. Entonces vamos a hablar de los hallazgos imagenológicos y del protocolo que yo recomiendo para estos niños. Entonces, cada vez que hablamos de músculo, o sea, de algo musculoesquelético en niños, siempre tenemos que hablar sobre la médula ósea normal, ¿sí? Entonces, como sabemos, hay dos tipos de médula ósea, hay una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. Al principio, todos los huesos son ricos en médula ósea roja, particularmente pues en fetos y neonatos, porque es la médula ósea que se va a encargar de la hematopoiesis y es una médula ósea hipercelular. Mientras que la médula ósea amarilla es la médula ósea grasa y es más un componente nutricional que tiene vascularización limitada. Lo importante que yo siempre, cuando ustedes me van a escuchar hablando de este tema, ustedes de pronto ya han visto esta diapositiva antes, pero me parece supremamente importante, es reconocer que la médula ósea roja tiene 40% grasa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la resonancia magnética, o sea, para mí lo que hace la resonancia magnética es identificar entre grasa y agua. Eso es lo único que hace la resonancia magnética. Entonces, si nosotros sabemos que la médula ósea roja tiene 40% grasa, nos va a dar una señal de intensidad diferente, por ejemplo, que el músculo, porque el músculo en teoría debería ser 0% grasa. Entonces, para poder hablar pues de la médula ósea y de cómo se ve la médula ósea en niños, tenemos que hablar sobre la conversión normal de la médula ósea. Entonces, hay unas reglas que esto no es solo para infección, sino para todo lo que veamos en niños, del hueso de los niños, es supremamente importante. Entonces, la conversión va a empezar desde la parte distal a la parte proximal,
Por eso es que, por ejemplo, las mujeres adultas van a tener todavía médula ósea roja en la espina dorsal, simplemente porque van a necesitar más hematopoiesis para la menstruación, porque hay más pérdida y más necesidad de hematopoiesis. Mientras que en los niños vamos a poder ver un poquito de médula ósea roja en el fémur, en las rodillas, y ya con el tiempo, pues esa médula ósea roja se va convirtiendo en médula ósea amarilla. Pero no solamente es una conversión de distal a proximal, sino que también ahí es una conversión que es totalmente predecible, el orden es predecible dentro del mismo hueso. Entonces, por ejemplo, este es el fémur de un neonato, donde solamente tenemos el centro de osificación secundario del el fémur distal en la rodilla. Y apenas el bebé, o sea, este centro de osificación secundario aparece, por ejemplo, en neonatos, va a tener médula ósea roja. Y como vemos, la metáfisis, la diáfisis y toda la metáfisis está totalmente roja. Entonces, dentro del mismo hueso, esa médula ósea roja se va a convertir en médula ósea amarilla de una forma controlada. Primero la epífisis, entonces va a ser primero la epífisis distal, luego la epífisis proximal, luego la diáfisis, como podemos ver aquí en aproximadamente los 6 meses, y finalmente la metáfisis. Entonces, si ustedes me pueden ver en el video, yo siempre hago epífisis, diáfisis, metáfisis, porque esa es la conversión normal de la médula ósea roja. Y en pacientes, o sea, en personas aproximadamente entre los 10 a los 22 años, es muy normal ver un poquito de médula ósea roja, particularmente en la metáfisis proximal del fémur. Entonces, las reglas principales de aquí, como podemos ver, el neonato, que es lo que vamos a hablar hoy, y los niños menores de 2 años van a tener mucha médula ósea roja. Una otra regla que me parece importante, no tiene que ver mucho con osteomelitis, pero me parece supremamente importante es reconocer que cuando el centro de osificación secundario aparece, por ejemplo, el de la cabeza del fémur, que aparece aproximadamente a los 6 meses de edad, primero va a ser rojo y a los 6 meses de la aparición radiográfica va a ser médula ósea amarilla. Significa que en general, por ejemplo, en el fémur, en la cabeza proximal, al año ya vamos a tener médula ósea amarilla. Y esta regla depende pues del hueso y depende pues de la aparición del radiográfica del centro de osificación secundaria. Entonces, ¿por qué empiezo con esto? Empiezo con esto porque hay unas reglas de oro, ¿cierto? Entonces ya vimos la conversión, pero también la señal de la médula ósea roja, porque a veces es muy difícil poder diferenciar si es un foco de osteomielitis o si es médula ósea roja normal, particularmente porque sabemos que hay mucha médula ósea roja en la metáfisis y sabemos que las infecciones generalmente empiezan en la metáfisis. Entonces, algo normal que tenemos que identificar es que la médula ósea roja, a mí me parece que la secuencia más importante es el T1 sin saturación grasa para poder caracterizar la médula ósea en niños. Y como sabemos, el T1 sin saturación grasa, como la médula ósea roja tiene 40% grasa, va a tener una mayor intensidad que el músculo adyacente. Entonces ahí ya sabemos que es una intensidad normal y no lo podemos confundir con un foco de osteomelitis o con un tumor primario del hueso. Es muy, muy, muy importante. ¿Por qué esto es importante? Porque la médula ósea roja tiene realce con contraste, lo cual el edema y la osteomelitis generalmente lo van a tener. Entonces, nos basamos mucho en el T1 para poder diagnosticar una infección de la médula ósea. El problema aquí es que en niños, en neonatos, ahí es donde todo, o sea, por eso es que escogí esta charla, es que en los neonatos estas reglas no se cumplen. ¿Sí? O sea, si nosotros pensamos en mayores de 6 meses, obviamente neonatos menores de 30 días, pero generalmente en mayores de 6 meses estas reglas se cumplen muy bien, pero en niños muy pequeños, como podemos ver, ese es un T1 en un paciente de una semana de edad, podemos ver que la médula ósea, que es normal, es supremamente hipointensa y tiene menor intensidad que la grasa adyacente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que diagnosticar osteomelitis va a ser muy difícil, ¿sí? Porque acá puede haber un foco de infección y simplemente no nos vamos a dar cuenta porque tiene una célula hematopoyética muy, 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 muy alta. La otra cosa que es importante en los neonatos es que tienen más cartílago epifisario no osificado, ¿cierto? O sea, el cartílago epifisario, pues no va a haber un centro de osificación secundaria. Entonces, la identificación de una infección en este cartílago epifisario, primero, no lo vamos a poder hacer sin contraste
Y segundo, es supremamente importante identificarlo porque, pues como sabemos, la epífisis es la parte más importante donde están las células. O sea, primero es importante para que se cree el hueso y segundo es importante porque en la parte fisiaria de la epífisis es donde se encuentran las células pluripotentes para poder crear más condrocitos en la fisis, es decir, que si hay una alteración de la epífisis, puede que haya una alteración subsecuente del crecimiento del hueso. Entonces, este es otro ejemplo en un feto de un T1 sin saturación grasa y como vemos es supremamente oscura, mucho más oscura que el músculo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en general, la osteomielitis en niños se genera, es hematógena, ¿cierto? Es un contagio hematógeno, lo cual es diferente a los adultos, porque en los adultos generalmente, digamos, en un paciente con un pie diabético es una infección de contigüidad, o sea, tú tienes una úlcera, luego la úlcera se va al hueso. Mientras que en los niños, el foco primario de la osteomielitis va a ser hematógena. Entonces, los niños, por ejemplo, muchos niños simplemente tienen bacteremias transitorias, por ejemplo, se les caen los dientes o se pegan, se entra una bacteria, es una bacteremia transitoria, ¿cierto? La gran mayoría de los casos nada pasa, pero si esa bacteria se llega a quedar en la metáfisis, pues va a desarrollar osteomielitis. Por eso es que muchos niños, em, cuando, digamos, tienen un trauma menor, desarrollan osteomielitis simplemente porque va a haber hyperemia, o sea, hyperemia al área, entonces hay una mayor probabilidad de que si el niño lamentablemente tiene una bacteremia transitoria, pues pueda desarrollar osteomielitis. Entonces, en los últimos 20 años se ha demostrado que la osteomielitis es más común, es más destructiva, se tiene más complicaciones como artritis séptica, abscesos, trombosis profunda y eso se ha asociado con un aumento en la virulencia del Staphylococcus aureus meticilino resistentes. También ha aumentado la incidencia de una bacteria que se llama Klebsiella kingae, que es menos virulenta, pero es más difícil de detectar porque se necesita PCR para poderlo detectar, particularmente en niños menores de 4 años. Y en neonatos, el otro patógeno que es muy común es el retococo del grupo B, simplemente pues por el nacimiento del niño. Entonces, ¿qué es importante aquí? Es importante que los cultivos, solo el 40% son positivos de sangre y los de hueso pueden ser aproximadamente 70% positivos y si hay una artritis séptica es un poquito mayor, pero la realidad es que la resonancia magnética juega un papel primordial para poder diagnosticar osteomielitis en niños. Entonces, vamos a hablar mucho de la metáfisis porque la metáfisis es el área más hipervascular del complejo, digamos, musculoesquelético, donde acá hicimos un estudio de enhancement, contrast enhancement, de realce de contraste, y podemos ver que la metáfisis aquí en rosado tiene una captación de contraste mucho más rápida que las demás estructuras de la fisis, y luego hay un washout que es normal. Entonces, ¿qué significa? Esta área de la metáfisis que tiene un endotelio como más separado, donde el flujo es un poquito más lento y mucho más rápido, pues al inicio es el lugar perfecto para desarrollar infecciones y osteomielitis. Hay que recordar que en los niños, particularmente en los neonatos, no solo tenemos metáfisis en los huesos largos, sino que tenemos áreas que se llaman metafisial como áreas equivalentes a la metáfisis, que es cualquier como interfase entre hueso y cartílago. Entonces, por ejemplo, los mejores ejemplos de áreas de metáfisis equivalentes es en la pelvis o es en las vértebras, simplemente porque al nacer tenemos mucho cartílago y cualquiera de estas interfaces tiene un área equivalente de la metáfisis donde pues puede ser un poco de osteomielitis. Muchas veces vemos en el cartílago trirradiado o en la sincondrosis isquiopúbica, son sitios muy comunes de osteomielitis en niños. Pero no solamente tenemos que recordar que hay esas áreas de equivalentes metaficiarias, sino que tenemos que recordar que en todos los centros secundarios de osificación secundarios, en las epífisis, vamos a tener una fisis secundaria. Entonces, la fisis primaria es la que se encuentra en los huesos largos que van a dar como el crecimiento longitudinal del hueso,
Pero en la fisis hay una fisis secundaria que se encuentra alrededor de la epífisis porque esta epífisis pues también tiene que crecer. Entonces hay una fisis. Entonces ese es un muy buen ejemplo de un niño de 18 meses que no quería caminar. Y como podemos ver, hay una lesión lítica irregular en la parte periférica de la epífisis, en el cóndilo medial. Y cuando le hicimos la resonancia, podemos confirmar que es un foco de osteomielitis que se originó en la zona metafisiaria equivalente pues, de la región de la fisis secundaria. Entonces, ahí obviamente, pues esta es una infección de la epífisis, pero si podemos ver, muchos de las infecciones se generan pues, en la metáfisis, si tiene sentido. No quiero confundirlos, pero es para decirles pues, que en niños las infecciones epifisiarias primarias son comunes, particularmente en niños pequeños, simplemente porque hay una región de alta vascularización en la zona periférica del centro secundario de osificación secundaria. Entonces, ¿qué pasa? En niños menores de 18 meses, la anatomía es diferente. Entonces, la fisiopatología de la osteomielitis es diferente. Entonces, en niños menores de 18 meses vamos a tener, particularmente cuando no se ha generado pues, un centro de osificación secundario, vamos a tener unos vasos que son transficiarios que comunican la epífisis con la metáfisis. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cualquier infección en la metáfisis fácilmente se puede ir a la epífisis y viceversa. Y recordemos que de la epífisis o de la metáfisis fácilmente se puede ir a la pues a crear infección séptica, una artritis séptica, si se va a la articulación, se puede ir al espacio subperióstico, se puede ir a los tejidos blandos en los músculos y desde ahí pues se puede ir pues a cualquier lado, particularmente porque es una zona hipervascular. En niños mayores de 18 meses, estos vasos se van a regresar, o sea, no van a desaparecer y ya no va a haber unos vasos transficiarios, sino que vamos a tener una arteria epifisiaria y una arteria metafisiaria, pero eso no significa que infecciones agresivas puedan cruzar la fisis. Antes se creía que o sea, la resolución de estos vasos ya no podía haber como infección transficiaria, pero con el aumento de la virulencia del Staphylococcus aureus, la verdad es que hemos visto eh, o sea, disrupción de la fisis y extensión de la infección en pacientes mayores de 2 años. Simplemente se considera que es un poquito más protectora. Entonces, este es un ejemplo de un niño de 16 meses donde vemos que hay una infección, un foco de osteomielitis que con una disrupción de la fisis y con una extensión a la parte epifisiaria, al centro de osificación secundaria. Entonces, ¿qué pasa con el neonato? El neonato es, como ya vimos, en imagenología es mucho más difícil porque tiene mucha más médula ósea roja, hematopoyética, pero también tenemos que recordar que es mucho más difícil para los clínicos. O sea, muchas veces estas infecciones simplemente el niño, o sea, está más dormido, o a veces dicen que tiene, por ejemplo, está moviendo el brazo menos que el otro, cosas así que pues uno no piensa rápidamente que es osteomielitis. También tenemos que recordar que los neonatos son un poco inmunosupresivos, o sea, están inmunosupresivos, entonces puede que no desarrollen fiebre, puede que no desarrollen alteración de los laboratorios tan dramáticamente como los niños mayores. Entonces, es difícil diagnosticarlo clínicamente y también es difícil diagnosticarlo con resonancia magnética, pero si no se diagnostica, pues puede lamentablemente tener secuelas muy importantes en el desarrollo musculoesquelético del niño. La otra cosa importante es que los niños, los neonatos, tienen más incidencia de artritis séptica en general que o sea, que los adultos y que los niños mayores. Y la presencia de artritis séptica más osteomielitis es muy común, y mucho más común que en los otros niños. Y hay otra cosa importantísima que es que la infección del cartílago epifisiario, si no le damos contraste, no la podemos identificar y vamos a mostrar unos casos de qué es lo que estoy tratando de decir. Entonces, este es un niño de
43 días que tiene osteomielitis izquierda y artritis séptica. Entonces, como ven, siempre van como en conjunto, particularmente en el fémur. Entonces, en el T1, la verdad es, el T1 nos sirve mucho. O sea, como les dije, para mí el T1 es la secuencia más importante, pero no en neonatos. El T2 podemos ver que hay un derrame articular grande de la cadera izquierda. Podemos ver que hay un edema periarticular y vemos que hay un foco de alteración de la señal en la metáfisis. Entonces, en este caso, inclusive sin contraste, ya podemos decir que lo más probable es que tenga osteomielitis con artritis séptica. Pero cuando le damos contraste, podemos ver que también hay un área de hipoperfusión del cartílago epifisiario. ¿Sí? Entonces, el cartílago epifisiario en neonatos, o sea, cuando no hay un centro de osificación secundario, es un área hipervascular donde si no hay un centro de osificación secundario, podemos ver como estos vasos que son perpendiculares a la fisis. Cuando tenemos un centro de osificación secundario, se ve que es perpendicular al centro de osificación secundario, pero lo importante es reconocer que el cartílago epifisiario es un área hipervascular, ¿sí? Eh, Cuando tenemos como una condritis, cuando hay pus dentro del cartílago, vamos a tener una hipoperfusión, ¿sí? Entonces, puede ser global o más comúnmente es una hipoperfusión geográfica, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque yo he visto casos donde dicen, ay, no, pero mira, hay un derrame, hay una hipoperfusión, lo más probable es que sea por presión del, del derrame, pero la realidad es que yo prefiero o sea, prefiero estar incorrecto y decir, lo más probable es que sea osteomielitis y se trate como osteomielitis, que lo contrario y decir simplemente que es por presión sin poder confirmar que esa es la realidad. Entonces, como podemos ver, el T1 no es útil, osteomielitis y septic arthritis es común y necesitamos contraste para poder identificar alguna infección del cartílago epifisiario no osificado. Entonces, este es otro ejemplo, es un niño de 11 años, de 11 días, perdón, donde podemos ver que, o sea, no movía mucho el hombro. Entonces, las primeras secuencias, hicimos un proton density, no sé por qué lo hicimos, de densidad protónica, hicimos un T2 con saturación grasa y podemos ver que hay un derrame articular. Entonces, eso es lo primero. Pero lo más importante, y esta es la parte donde los tejidos blandos es donde nos cuentan la historia, es que hay un edema periarticular, que es muy importante identificar porque a veces ese es el único hallazgo en osteomielitis y no damos contraste. Entonces, en este caso, después de dar contraste, podemos ver que hay un área geográfica de hipoperfusión del cartílago epifisiario consistente con condritis infecciosa, que es un equivalente a una osteomielitis, pero que afecta el cartílago epifisiario no osificado. Este es otro caso de un niño de 7 semanas que llegó a urgencias porque no quería mover el brazo. Sí, o sea, esa no tenía fiebre, no tenía nada más, simplemente no quería mover el brazo. Entonces le hicimos radiografías que la realidad nos parecieron prospectivamente normales. No vimos ninguna fractura, no vimos ninguna reacción perióstica, estaba el alineamiento normal. Lo único que nos llamó la atención es que había un poquito como de edema de los tejidos blandos, particularmente si podemos ver aquí la radiografía del antebrazo, donde hay un edema aquí como en los tejidos blandos subcutáneos del brazo. Eso fue lo único que nos llamó la atención, pero los huesos estaban normal. Este caso se activó como si fuera un código de derrame cerebral, o sea, un código isquémico, porque fue como agudamente que el niño no quería mover el brazo. Entonces se le hizo una tomografía de cerebro, se le hizo una resonancia magnética de cerebro y de espina para ver por qué él no movía el brazo. E interesantemente, en la resonancia, cuando hicieron pues, la secuencia coronal de la espina dorsal, podemos ver que hay edema en el brazo izquierdo, en el brazo derecho. Entonces, en este caso, pues movimos
sea, el paciente estaba dormido, lo hicimos con un clean and sleep, entonces movimos el coil para poder empezar a mirar el brazo, que era la área donde estaba afectada, y podemos confirmar en este caso que el paciente lo que tenía era una osteomielitis del húmero derecho y por eso era que no podía mover el brazo. Entonces, como ven, eh, pues se le hizo una tomografía, se le hizo una resonancia de cerebro y la realidad es que era simplemente osteomielitis. Entonces es muy difícil para los clínicos a veces diagnosticar estos casos. Entonces, en el T2 podemos ver que hay una alteración de la médula ósea en el húmero proximal eh, con un, em, con un edema perióseo y una miositis asociada. En el T2 con saturación grasa podemos ver que hay un absceso subperióstico y cuando le dimos contraste no encontramos pues ninguna alteración de la epífisis, entonces este era primario, epificiario y diaficiario y pues fue consistente con Staphylococcus aureus. Entonces, a veces en neonatos, o sea, en protocolo, es mucho más fácil adquirir nuestra resonancia magnética con un field of view mucho más grande, una área de vista muchísimo más grande, simplemente porque si empezamos a colimar y hacer, digamos, un field of view mucho más pequeño, vamos a tener grabbing artifact y va a ser más difícil. Entonces podemos mejorar la señal y de la resonancia si simplemente hacemos como podemos ver en este caso, incluimos todo el bebé y luego pues simplemente nos enfocamos en la área que queremos para revisar, pero en este caso es una osteomielitis del húmero proximal. Ese es otro niño de 22 semanas que tenía un día de fiebre y que le dolía mucho al mover la cadera derecha. Entonces, pues como podemos ver, todos se trabajan de la misma forma. Empezamos con una radiografía, pues para identificar que no haya pues ninguna fractura, porque para poder ver hallazgos radiográficos en el hueso se necesitan entre 10 a 20 días. Desde el inicio de los síntomas. Entonces, la gran mayoría de casos de osteomielitis va a ser normal. Como tenía dolor en la cadera o cuando le movían la cadera, pues se le hizo un ultrasonido e identificamos un derrame articular relativamente pequeño. No había hiperemia, o sea, cuando le pusimos color Doppler, y pues no había mucha engrosamiento del sinovium. Como tenía fiebre, o sea, esto nos explicaba por una sinovitis transitoria, le hicimos una resonancia magnética y podemos confirmar que está el derrame articular derecho, pero también podemos ver que hay mucha como edema periarticular. Entonces yo les decía, siempre hay que tener cuidado con el edema articular, periarticular en niños, ¿sí? Puede ser por artritis séptica, pero también puede ser por osteomielitis. Entonces, en este caso, le dimos contraste y podemos ver que hay un área geográfica de hipoperfusión en la epífisis no osificada consistente con una artritis séptica y osteomielitis que fue confirmada después de el lavado articular. También tenemos que recordar que en niños, esto es muy parecido en niños infantes, también como en niños mayores, existe un espacio que se llama el espacio subperióstico. Entonces, en niños, el periósteo tiene dos capas, una capa que es más superficial y una capa que es más interna. La capa interna está bien adherida al hueso, mientras que la capa superficial no. Y este espacio existe simplemente porque este es un área hipervascular, porque el hueso de los niños pues no solamente crece longitudinalmente, sino que el hueso también tiene que crecer en su diámetro transversal. Entonces vamos a tener muchos como vasos diaficiarios que le van a dar pues el flujo que se necesita para que ese hueso crezca transversariamente. Cuando el niño ya está esqueléticamente maduro y la fisis se cierra, pues este espacio subperióstico desaparece y el periósteo se adhiere, o sea, las dos capas de periósteo se adhieren completamente. Entonces, como podemos ver, él, para poder diagnosticar un absceso subperióstico, no puede pasar la fisis, porque obviamente no hay periósteo en la epífisis, sino que hay cartílago epifisiario en el artículo articular. Entonces, como vas a hacer, como va a estar anclado a la fisis, usualmente estos abscesos superiósticos van a tener una forma como de ojo o como de lenteja y no van a cruzar la fisis. En estos casos, pues en este espacio, pues no solo vamos a tener
pus en osteomielitis, pero también podemos tener, digamos, sangre en fracturas, particularmente fracturas de Salter-Harris. Y también podemos tener tumores, por ejemplo, el Ewing sarcoma les encanta ir mucho al espacio superióstico. Entonces es un espacio virtual que se puede llenar de pus o de sangre o pues de lesiones sólidas extraóseas. Entonces, en este caso, este niño de 2 años llegó con dolor de la rodilla. Empezamos con un ultrasonido para buscar eh, derrame articular, pero lo que nos encontramos fue un absceso subperióstico heterogéneo, como podemos ver aquí, y podemos confirmar que hay un poquito de hiperemia en color Doppler. Entonces, perdón, no era la rodilla, era en la fíbula, en el tobillo. Entonces, en este caso hicimos una resonancia y podemos confirmar que hay una osteomielitis fibular con un absceso superióstico. Otro hallazgo que me parece súper importante en osteomielitis, que también se ve en los neonatos, es que si ustedes encuentran glóbulos de grasa dentro dentro del espacio superióstico, o sea, dentro de una colección superióstica, es osteomielitis hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué significa eso? A veces es difícil saber si es, como yo les dije, si es un hematoma o a veces es difícil saber si es un tumor en este espacio superióstico, pero si encontramos grasa, significa que hubo como una lisis celular de la médula ósea y glóbulos de grasa se empiezan a salir al espacio superióstico y es muy común en osteomielitis. Entonces, si encontramos ese hallazgo, podemos sentirnos mucho más tranquilos de que simplemente es una infección y no hay nada de qué preocuparnos. Ese es otro ejemplo de un niño de 51 días que tiene aumento de los marcadores inflamatorios. Podemos ver, acá tenemos el T2 con saturación grasa, donde la epífisis, las dos epífisis se ven totalmente normales, pero vemos una alteración en la metáfisis, donde es como un poco ill-defined, aumento en la señal en las metáfisis, lo cual es consistente con osteomelitis, pero cuando les damos contraste podemos ver que también hay áreas de hipoperfusión en la epífisis consistente con una infección transficiaria en la epífisis y también en la metáfisis. Otro hallazgo importante en neonatos es que como la osteomielitis puede ser multifocal. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, como en este caso, que es bilateral. En niños mayores, pues las infecciones multifocales son mucho menos comunes. Entonces, ¿qué recomendamos para los protocolos en general? Entonces, en general, yo creo que el field of view, o sea, el área que vamos a ver, es mucho más fácil en un neonato hacer casi como uno de cuerpo completo, simplemente porque con el coil y con la colimación es mucho más fácil. Y luego, si podemos, hacemos un cuerpo completo en T1, un cuerpo completo en T2 con saturación grasa, y luego, si podemos hacer como high resolution del área afectada, podemos hacer más imágenes específicamente de ese lugar. ¿Por qué yo recomiendo ese protocolo? Primero, porque es más fácil técnicamente. Segundo, porque dijimos que en los neonatos los hallazgos bilaterales o multifocales son más comunes. Y tercero, porque a mí me parece súper útil poder tener el lado contralateral para poder comparar médula ósea, poder comparar si realmente tenemos hipoperfusión de la epífisis y para poder comparar si tenemos edema, pues perióseo o periarticular, que como dijimos es uno de los hallazgos más importantes en neonatos. Y ya en niños más grandes, particularmente si se pueden, si en niños grandes, digamos que no puedan localizar exactamente dónde tiene la lesión, se puede hacer pues un cuerpo completo mitad, o sea, generalmente pelvis a los pies por las mismas razones. Y en niños que ya pueden localizar exactamente qué les duele, se puede hacer un protocolo de adultos con un field of view pequeño al área afectada. Entonces, en conclusión, digamos, en los protocolos, en niños menores de 18 meses, nosotros creo que acá usamos como 2 años, porque es mucho más fácil que 18 meses, la administración de contraste debería ser rutinaria. El field of view debería ser pues lo más grande que se pueda. Y realmente en las secuencias no se necesita nada especial. T1 rutinario, T2 con saturación grasa son las secuencias que necesitamos importantes.
nosotros no hacemos chemical shift en neonatos y en niños porque a veces, como dijimos, hay tanta, o sea, la célula roja es tan hematopoyética y está tan saturada que hasta podemos ver disminución de la señal en fase en comparación de fuera de fase. Entonces, la verdad no nos parece muy útil. Entonces, este es el protocolo que utilizábamos en el hospital de Boston, donde simplemente coronal T1, coronal T2 con saturación grasa, generalmente field of view grande, y luego el sagital o el axial puede ser más pequeño si lo necesitamos. Entonces, vamos a terminar con este caso que me pareció muy interesante, donde muestra, me parece que muestra todo lo que dijimos sobre osteomielitis neonatal y qué tan difícil es diagnosticarla y pues las secuelas que lamentablemente podemos encontrar. Entonces, yo estaba on call un día y me llegó este niño, 2 años, que decía síntomas mecánicos. Entonces, pues abrí esta pelvis y yo, uy, la pelvis se ve rara, ¿cierto? O sea, no, o sea, para tener 2 años no tenemos, o sea, primero pues hay una dislocación de las caderas, pero no tenemos la cabeza del fémur, lo cual es anormal a esta edad. Luego vi que tenía un codo y en el codo tiene como una deformación donde no está la parte del capitelo. O sea, no, o sea, se ve como anormal, como si se lo hubieran comido. Esa parte artificial ya no está. Y luego en el codo, en el hombro, en el húmero proximal, también se ve una deformación similar donde la epífisis pues no está creada normalmente. Y como vemos, es asimétrico entre el codo izquierdo y el codo derecho. Entonces, en este caso decimos, bueno, ¿será que es? O sea, ¿será que es una displasia epifisiaria? Pero lo que no tiene sentido es que por qué es tan asimétrico derecho-izquierdo y por qué no se ve como si fuera una displasia, sino que simplemente no se formaron, como una destrucción. Entonces, no, como que no enfoca en la displasia. Obviamente, pues teníamos la historia clínica, entonces me fui, lo empecé a mirar desde que nació. Interesantemente, cuando nació a los 14 días, pues se veía normal. O sea, la metáfisis se encuentra normal en el fémur, no se encuentran dislocados, habían imágenes de la espina que también se encontraban normales, pero interesantemente, con el paso de los tiempos, a las 7 semanas, 13 semanas, 10 meses, podemos ver que empezamos a tener, digamos, reacción perióstica y esclerosis de la metáfisis del fémur derecho y la tibia proximal. Podemos empezar a ver que hay una asimetría entre el húmero derecho y el húmero izquierdo, donde había antes una reacción perióstica, una parte heterogénea con esclerosis. Y yo dije, yo creo que este paciente lo más probable es que haya tenido lo que se llama una infección fulminante. Entonces empecé a mirar la historia y sí, tuvo endocarditis, tuvo sepsis por Staphylococcus aureus e interesantemente en el periodo neonatal tuvo una resonancia. Entonces vamos a analizar esta resonancia juntos porque, como les dije, es muy difícil. Entonces el T1 pues no nos sirve mucho. En el T2 podemos ver que hay edema periarticular en el húmero, en el hombro derecho y un poquito en el hombro izquierdo. Y algo interesante es que cuando le dimos contraste vimos estas colecciones periarticulares y yo empecé a revisar el reporte y la realidad es que obviamente llamamos estas, o sea, lo llamamos como miositis, llamamos estos abscesos, pero lo que no llamamos y lo que no identificamos respectivamente es que hay unas áreas de hipoperfusión en las epífisis no osificadas, que eso es consistente pues con osteomielitis, condritis infecciosa de las epífisis y como vemos hubo destrucción de la epífisis derecha en comparación a la izquierda. Mismos hallazgos encontramos en las caderas, entonces podemos ver que hay un derrame articular derecho, pues un edema periarticular extenso, muchos abscesos en los tejidos blandos, pero algo que no vimos fue que cuando le dimos contraste no había perfusión global de las cabezas del fémur y pues esto, por eso es que hubo destrucción de la cabeza del fémur subsecuentemente. Y para confirmar los hallazgos, recordemos que hubo destrucción asimétrica de la
rodilla derecha y no de la izquierda. Y como vemos, la parte precontraste, el T2, pues la epífisis se ve normal, pero cuando damos contraste hay una área geométrica de hipoperfusión de la epífisis del fémur derecho y hubo destrucción parcial de este lado. Entonces, como podemos ver, este niño lamentablemente pues cumplió con todas las leyes, había artritis séptica, infecciones multifocales, es lo que llamamos una osteomielitis fulminante y lamentablemente desarrolló pues secuela con destrucción de las epífisis multifocales y asimétricas. Entonces, en conclusión, el diagnóstico de las infecciones musculoesqueléticas en niños menores de 18 meses es muy difícil, tanto clínicamente como imagenológicamente. La incidencia de artritis séptica y enfermedad, pues infección multifocal es mucho más común y hay que poner mucha atención a los tejidos subcutáneos y siempre hay que dar contraste para evaluar el cartílago epifisiario. Eso es diferente en niños más grandes. Yo creo que ahorita en niños más grandes inclusive estamos tratando de irnos a para osteomielitis de pronto no necesitamos contraste, simplemente porque la podemos identificar precontraste y pues nuestra labor no es identificar artritis séptica, entonces es totalmente diferente en neonatos en comparación a niños mayores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Es maravillosa la presentación y ha sido un tema muy novedoso. En realidad, muy pocas veces se ha tocado. Es un tema que nos hace pensar mucho en retrospectiva en los pacientes que hemos tenido antes y probablemente por no conocer estos signos tan claros, sobre todo en la parte del contraste y cómo es que se visualiza a nivel de los núcleos de osificación y en la parte de los cartílagos, es tan interesante la charla. Tenemos una pregunta muy Ujú. interesante que nos ponen aquí. ¿Existe utilidad de la difusión en un estudio para osteomielitis? Esa es una buena pregunta. Estamos haciendo un estudio ahorita, o sea, ahorita lo estamos haciendo para a ver si sí es útil o no. Yo creo que en neonatos no es útil, porque, o sea, el filopio es muy pequeño, la resolución, hay muchos artefactos, o sea, yo creo que en los neonatos no son útiles. En niños adultos, lo que hemos identificado es que la difusión juega un papel importante en la identificación de abscesos pequeños, intraóseos o de tejidos blandos, ¿sí? Pero no juega un papel para nada en la identificación de osteomielitis o de artritis séptica porque no hay restricción en la difusión, digamos, en osteomielitis o en el sinovio. Entonces, ¿qué pasa con la difusión? O sea, por ejemplo, en Boston Children's no utilizábamos difusión en osteomielitis. O sea, no era parte de nuestro protocolo. En Sick Kids sí se usa, sí se hace, pero lo que yo me he dado cuenta entre los dos lugares es que no da ninguna información extra si vas a dar contraste. Entonces, si tú rutinariamente das contraste para todas las osteomielitis, yo no creo que la difusión te dé una información adicional. Sin embargo, ahorita muchos centros, por ejemplo, Lurie Children's en Chicago, está tratando de hacer protocolos de osteomielitis rápidos. ¿Qué significa? Sin contraste y sin anestesia, ¿sí? Pero como podemos ver, esos protocolos es solo para niños mayores de 18 meses. Y la razón, si ustedes ven ese paper, es porque, pues, por lo que acabamos de hablar, ¿sí? Pero en niños mayores de 18 meses, lo que ellos están diciendo, lo cual tiene sentido y estamos tratando también de implementarlo acá en Sick Kids, es que para osteomielitis no se necesita contraste, ¿sí? O sea, tú puedes ver la osteomielitis en el T1 y en el T2, ¿sí? Y puedes ver el derrame articular en el T2 y pues el ortopedista tiene que decidir si va a tomar líquido articular para ver si es artritis séptica o no. Y la difusión puede ser útil para identificar esos abscesos pequeños en los tejidos blandos. Entonces, el contraste, todos los estudios muestran en niños grandes, no en neonatos, en niños grandes es que no es necesario, pero aumenta la confianza del que lo está leyendo, ¿sí? Pero la difusión puede ayudar en esos pequeños. Entonces, no quiero confundirlos, pero la conclusión es que si ustedes están utilizando contraste en todas las osteomielitis, la difusión no te va a dar ninguna información adicional, ¿sí? Pero si ustedes van a empezar a hacer protocolos rápidos sin contraste, la difusión a mí sí me parece importante porque identifica esos abscesos pequeños en los tejidos blandos.
que la respuesta, la pregunta ahí del ortopedista es como, bueno, me interesa saber si hay un absceso pequeño, pues a ellos no les interesa mucho ese absceso pequeñito porque no cambia el manejo, pero esa es o sea, esa es mi speech sobre la difusión. O sea, si no la hacen está bien, si la hacen está bien, en Boston no la hacíamos en ninguno de los casos. Pues, excelente. Y mira, justo hace unos 6 meses aproximadamente, justo tuvimos una charla sobre protocolos rápidos para osteomielitis en pediatría. Estuvo interesantísimo. Y uno de los puntos claves que comentamos ahí es que justo para el hallazgo de los abscesos es importantísimo el contraste. Incluso en los protocolos rápidos, si es que hay sospecha de que puede haber compromiso extra óseo, es importantísimo el contraste. Ujú. Entonces, Sí. para los protocolos rápidos, que hay como una tendencia, ¿no? A hacer Ujú. radiología ahora con protocolos rápidos para niños, es muy, muy importante tener los ojos bien puestos si es que hay sospecha de algo para poner el contraste. Y en el caso, ya Claro. queda clarísimo con tu maravillosa charla, en menores de 18 años, lo mejor es tener de rutina el contraste, para todo lo que nos has Sí. comentado. Muy En interesante. menores de 18 años, el protocolo rápido no debería existir. Sí. Entonces, como, o sea, no hacer protocolo rápido en menores de 18 meses porque se necesita contraste. Es o sea, para el hueso. Porque es que esa es la diferencia. En mayores, tú no necesitas contraste para diagnosticar osteomielitis, sino para identificar los abscesos pequeños, complicaciones, isquemia, o sea, etcétera. Pero es un poquito Perfecto. diferente. Muy interesante. Tenemos un par de preguntas más. Aquí nos preguntan, ante el hallazgo de un foco de osteomelitis, ¿es recomendado completar con resonancia magnética? Supongo que deben estar hablando de ampliar el field of view de una resonancia magnética más casi de cuerpo Eh, completo. o sea, sí y no. O sea, a mí me parece que y eso depende de la institución. O sea, por ejemplo, si uno encuentra dos osteomelitis, no va a cambiar el manejo, ¿sí? Porque pues se va a tratar con antibióticos como por 6 a 8 semanas, ¿verdad? Entonces hay por eso hay gente que dice, ay no, pero ¿por qué hay que hacer bilateral si a mí no me importa encontrar un poco de miositis que no va a cambiar el diagnóstico, ¿cierto? Entonces yo creo que con tal de que ustedes hagan la imagen del área donde hay mayor sospecha clínica, ¿sí? Donde potencialmente hay más complicaciones, ¿sí? A mí no me parece que toque aumentar el field of view. Solo que con el neonato es mucho más fácil empezar con un field of view mucho más grande, porque, o sea, es mucho más difícil como hacer imágenes pequeñas, hay un montón de graphing, o sea, al final las imágenes se ven horribles, es mucho más fácil hacer un whole body, pero es simplemente porque es más fácil y es más, o sea, es útil poder comparar un lado al otro. Pero no es que hay que ir a buscar focos, o sea, yo no lo recomiendo. Em, pero las últimas guías de osteomielitis sí dicen que si ustedes encuentran un foco de osteomielitis en radiografía, ¿sí? O digamos, en ultrasonido, un absceso subperióstico, sí se debería hacer resonancia para ver, digamos, la transgresión transficiaria, si hay un componente epifisiario, si hay complicaciones, o sea, ahí sí se debería hacer la resonancia. Excelente, excelente. Tenemos un par de preguntas más. Nos preguntan aquí, dosis de contraste gandolinio en neonatos. Ay, esa no me la sé, me la puedo conseguir y se las doy. Creo que nosotros utilizamos lo que nos diga el creador del contraste. Sí, no, esa no me la sé, pero puedo buscarla. Queda de tarea, queda de tarea. Una Sí, pregunta mira, más. ¿Hacen perfusión? Aquí nos preguntan en los mensajes. cuando ustedes dicen perfusión es como el twist, o sea, que se ve como la fase arterial venosa y se puede hacer un maximal intensity projection que muestra como arterial venosa en una sola fase 3D. No queda ¿Sí? claro la pregunta, pero yo pensaría que tal vez nos está hablando Sí, de la técnica DCE. de angiografía, ¿verdad? Yo creo que, o sea, la técnica de angiografía donde se ve la fase arterial, venosa O, y delayed, o la ¿sí? imagen que mostraste, que se ven como diferentes áreas de perfusión en el hueso de la cadera. A lo mejor es Ah, ese claro, sí, mapa. Ujú. esa no la hacemos. Esa no la hacemos, o sea, como para mirar como las curvas de realce en tiempo, no la hacemos. En osteomielitis no la hacemos. La hacemos generalmente es para lesiones vasculares,
sea, como malformaciones vasculares. Y ahorita la están empezando a hacer mucho en tumores primarios óseos para ver si pues tiene uptake tipo A, tipo B, o sea, para de pronto ser como más agresivo, menos agresivo, pero en osteomelitis no, o sea, nosotros no la hacemos. El problema de esas secuencias es que, pues para nosotros, me parece que son muchas imágenes a veces, o sea, son como, a veces, según el protocolo, pueden ser como 200 a 2000 imágenes, y pues es mucha información en el PACS y no nos parece tan útil en infección. Excelente. ¿Hay más comentarios? Todos los comentarios te felicitan. Una maravillosa presentación. Te quieren muchísimo aquí Gracias, en Latinoamérica. gracias, gracias. Si no hay más preguntas, ¿ustedes alguien tiene algún comentario Ay, más? yo tengo una pregunta, una duda en relación a osteomielitis a lo mejor, bueno, porque vemos afortunadamente pocos casos que hemos recibido con datos de osteomielitis neonatal, pero sí, muchísimas gracias por la charla, aprendí muchísimo, muchas gracias por enseñarnos el verdadero valor de la secuencia postcontraste, esta condición de condritis que a lo mejor pudo haber pasado desapercibido, como vimos que le puede pasar a cualquiera, y que vamos a tener Ujú. mucho más cuidado en eso. Yo quería preguntarte, porque es una pregunta que los clínicos, con la que los clínicos después llegan, me preguntan, ¿cuándo es necesario hacer un estudio de control? Yo les digo que no es necesario a menos que vean que la evolución no es buena, pero quisiera saber tu opinión al respecto. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es necesario si no está progresando clínicamente como debería, ¿sí? Entonces, si está con el régimen de antibiótico que es, tienen los cultivos con las sensibilidades, si no está progresando como es, listo, ¿sí? Pero a mí no me parece que necesariamente se tenga que hacer una resonancia, porque no sabemos cuánto tiempo se demora para que el foco esté totalmente desaparecido. O sea, como que, o sea, a veces nos preguntan, pero ya debería estar mejor y uno, pues no sé, o sea, como que, obviamente, digamos, los abscesos sí deberían estar mejores, el absceso superióstico sí debería disminuir, ¿sí? Pero el foco de osteomelitis, no. Entonces, yo creo que se puede seguir con resonancia, perdón, con radiografías. Para identificar, sí, porque uno puede identificar osteomielitis crónica, o sea, la complicación de osteomielitis crónica que no, o sea, que no mejoró, sino que se está convirtiendo en algo crónico. Uno puede hacerlo con radiografías y luego, si la radiografía realmente está normal, pues se hace una resonancia para, o una tomografía para identificar si hay cloacas, si hay todas esas cosas, ¿cierto? Un ¿No? secuestro, etcétera. Pero a mí no me parece que se deba hacer una resonancia ahí mismo. Em, Sino que se puede seguir con radiografías o los abscesos se pueden seguir con ultrasonido y ahí ya uno le está Ujú. dando como un, o sea, como que claramente eso sí debería mejorar. Em, sí, o sea, eso sería mi... Y pues se hace si realmente está empeorando y no se sabe realmente qué es y los clínicos no saben, pues ahí uno sí, pues uno se compromete y pues si toca, toca, ¿no? Pero en general Claro, yo no creo que se debería hacer en todos los pacientes. Ah, y otra claro, cosa que muchísimas cuando, gracias. Ujú. perdón, y otra cosa es que si hay una condritis epificiaria, sí se tiene que hacer eh, seguimiento radiográfico para identificar que ese centro de osificación secundaria sí se forme y se forme simétrico al otro lado. Y sí, porque es que ese es el problema de la condritis epificiaria, que como vimos en el último caso, puede haber destrucción de la epífisis. Y entonces Sí, con radiografías excelente. está bien. Muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandra. Ha sido una charla maravillosa, en verdad. Hemos aprendido muchísimo. Personalmente he aprendido signos Un increíbles que montón. no, retrospectivamente me hacen pensar en muchos casos que he tenido. Y eso creo que es el verdadero valor de aprender tanto de tantos amigos que tenemos y que vienen aquí a reunirnos y enseñarnos tantas cosas. Muchísimas gracias. Claro que sí. Estamos encantados Muchísimas gracias. y Qué Un esperamos placer abrazo. tenerte. Que un día estén Gracias. bien. tenerlo por Gracias aquí. por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos los espectadores, que ha habido una muy buena cantidad de espectadores. Un abrazo muy fuerte a todos. Alejandra, nos vemos muy pronto. Cuídense mucho a todos. Ha sido un gusto estar Chao. con. Un Cuídense. abrazo. Chao. Chao, chao.